¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles el día de hoy, 26 de abril para el año 2020. Es un gusto saludarles a todos, donde quiera que se encuentren en los diferentes lugares. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos ser de bendición para ustedes, que la reflexión pastoral del día de hoy pueda llevar bendición para sus vidas y cumplir así el objetivo que nos hemos trazado al programar este evento para el día de hoy. Así es que un saludo para todos. Me reportaban ya estar pendiente algunas personas en diferentes lugares y hoy definitivamente es una bendición muy especial poder compartir con ustedes. Esperamos que cada uno de ustedes pueda ser bendecido de parte del Señor y que juntos podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así es que bienvenidos. Vamos a hacer una oración para poner en la mano del Señor lo que vamos a estar compartiendo y luego entramos en unos detalles que indudablemente serán de bendición para todos nosotros. Así es que vamos a orar. Señor del cielo, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias porque nos da la dicha de poder unirnos juntamente con muchos hermanos, hermanas, amigos, en los diferentes puntos donde nos pueden escuchar o ver, Señor, a través de este medio. Clamamos que sea tu Espíritu Santo tomando el control y que todo lo que hoy hagamos, en primer lugar, traiga gloria y alabanza hacia tu nombre y también, Señor, sea de bendición para quienes nos escuchen. Oramos en el nombre de Jesús, que la bendición tuya llegue hasta cada lugar donde nos escuchan, dentro y fuera de nuestras fronteras patrias. En el nombre de Jesús oramos. Muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de poder hablar contigo. Amén y amén. Qué bendición es poder compartir con ustedes el día de hoy. Quienes me conocen saben que durante algunos años, estuvimos involucrados en medios de comunicación y ahora tenemos la oportunidad nuevamente de saludarles a través de este medio. Indudablemente durante ese periodo tuvimos la oportunidad de participar en diferentes programas, especialmente en la radio y circunstancialmente en la televisión. Pero hoy tenemos el privilegio de llegar nuevamente con ustedes y pensando en esta oportunidad surgió la idea cuál enfoque tendría este segmento y pensé en varias opciones. Con sinceridad dicho, pensé en varias opciones, pero vino a mi mente un programa que por algunos años tuve la oportunidad de transmitir, el cual se llamó Reflexión Pastoral. Este programa se caracterizó especialmente por tener un contenido reflexivo. Es decir, en lugar de ser un sermón preparado miléticamente, como algunos regularmente alegan que el sermón tiene que ser preparado desde el punto de vista de los principios homiléticos, la reflexión trasciende eso. Y compartimos desde lo que desde el punto de vista filosófico consiste en meditar, y que tiene que ver con el proceso que permite pensar detenidamente en algo, analizar todo lo que sucede y luego, después de analizar todo lo que sucede y las cosas que ocurren a su alrededor, esto tiene el fin de sacar conclusiones. Entonces, reflexionar da la idea de sentarse y ponerse la mano en la frente, algo así. Eso es reflexionar. Desde que surgió esta pandemia, quiero comentarles que hoy es mi primera aparición en los medios. Y durante este tiempo, desde que surgió, me he dedicado a escuchar y leer las noticias y los diferentes comentarios y puntos de vista sobre el asunto. Así es que me dediqué a ver, escuchar, oír, leer lo que las personas dicen. Y lo cierto es que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que estamos viviendo una situación que nos agarró desprevenido a todos. Nadie puede decir, no, eso yo sí me lo esperaba, yo ya sabía que esto iba a pasar, que el 13
de marzo iba a suceder. Sencillamente con humildad dicho, ninguno lo sabía, a todos nos sorprendió. Bueno, entonces nos agarró desprevenido a todos, sin importar ningún extracto o ninguna característica, ricos, pobres, profesionales, analfabetas, ricos, pobres, religiosos y ateos, como yo siempre agrego, bonitos, feos, en fin, a todos. Ninguno nos escapamos, todos nos agarró desprevenidos. Ante ello, he llegado a la conclusión que esta es una situación que básicamente tiene dos vías. Tiene dos vías. Por una parte está la realidad que todos conocemos. Es decir, estamos ante una pandemia con orígenes y efectos muy hipotéticos, como dicen los que usan palabras desconocidas, que en la realidad no se sabe realmente cómo surgió ni cómo curarla. Esa es nuestra realidad. Pero podemos ver, tomando en cuenta que hay dos vías, podemos ver que nos vino a golpear a todos. Una de las versiones que sobre su posible origen, desde quienes dicen que fue un plan de ofrecer sacrificios humanos a dioses paganos. Imagínense, esta es una de las versiones que ha predominado, hasta quienes opinan que fue algo creado intencionalmente para golpear los grandes poderes sociopolíticos y socioeconómicos del mundo. Así podríamos resumir qué es lo que la gente dice con relación a las posibles causas que provocaron esta situación. Es decir, que algunos dicen que es con el propósito de ofrecer sacrificio a dioses paganos, pero otros dicen que también tiene que ver con golpear a los poderes sociopolíticos y socioeconómicos a nivel mundial. Imagínense ustedes. Pero por otra parte está el aspecto espiritual. Desde este punto de vista estamos ante una pandemia que algunos lo miran como apocalíptica. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver con acontecimientos de los últimos días. Imagínense, esto obviamente tienen bases bíblicas y que nadie las puede negar. Otros lo miran como castigo de Dios. Esa es otra de las cosas que se ha visto desde el punto de vista ideológico, espiritual, religioso, hasta quienes lo ven como una persecución a la iglesia. Es decir, que no faltan aquellas personas que dicen, no, es que esto es una persecución para la iglesia. Y todos tienen argumentos que de alguna manera son válidos. Ahora bien, todo eso es importante, pero empiezan a surgir las preguntas. ¿La iglesia dónde está? ¿Qué está haciendo la iglesia ante esta realidad? ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo ante la situación? En términos generales, podríamos decir, estamos como iglesia respetando las disposiciones gubernamentales. Nos dijeron que nos encerráramos y encerrados estamos. Bueno, estamos acatando las instrucciones o las disposiciones de carácter gubernamental. Otros dicen, yo me quedo en casa. En la casa nada me pasa. Así es que, y qué bonito, hasta surgieron unos versículos bíblicos muy atinados, entre ellos el famoso texto que ahora se volvió famoso de Isaías, cuando dice que nos quedemos en casa, que nos encerremos hasta que pase esto. También surge el Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, morará bajo la sombra del Omnipotente, y agrega y dice que no tocará nuestra morada. Entonces, están viéndose desde puntos como ese, que nos hemos quedado en casa cuidándonos, especialmente las personas mayores, ¿verdad? Que ya nos toca aceptar que
como dijo alguien, somos jóvenes, pero de los de antes. Entonces a estos jóvenes de antes nos tocó quedarnos en casa, ¿verdad? Y ya por instrucciones de carácter gubernamental se dice que las personas mayores de 60 años, cero salir. Y hemos alegado y hemos dicho, estamos quedándonos en casa. Otros también dicen, estamos haciendo cultos en los hogares. Mire qué interesante esto. La iglesia, dice entonces, no se cerró, le fueron abiertas muchas, porque ahora en cada hogar estamos realizando servicios y gloria a Dios por eso, y qué bueno por eso. Pero yo quiero ir más allá. También otros decimos, estamos repartiendo víveres a los más necesitados. Bueno, hemos tenido la oportunidad de llevar víveres, llevar comida a diferentes lugares. Y qué bueno, decimos, eso está haciendo la iglesia. Otros estamos aprovechando la tecnología para hacer transmisiones. Es decir, ahora existen diferentes plataformas, diferentes medios tecnológicos para poder realizar el trabajo. Todo eso es excelente. Algunos hermanos del campo he tenido la oportunidad de conversar con ellos y me dicen, mire pastor, nosotros estamos al estilo radiocircuito, estamos transmitiendo a diferentes lugares, ponemos altoparlantes a una altura considerable y llevamos la palabra de Dios a las personas. Bueno, esa es la respuesta que nosotros en términos generales damos hacia la pregunta o a la pregunta ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo ante la situación? Eso es lo que respondemos, digo, en términos generales. Alguien puede responder algo más específico, pero en términos generales esa es la respuesta que damos. Pero todavía debemos de hacer otra pregunta. ¿Será que realmente estamos haciendo lo que Dios desea que hagamos? Es allí donde surgió la idea de, en vez de compartir un mensaje propiamente dicho, homiléticamente hablando, surgió más en mi corazón la inquietud de compartir una reflexión. Invitarle a usted que me escucha, a usted que me mira, para que reflexionemos. Pensemos qué es lo que realmente estamos haciendo. En Hechos capítulo 9, versículo 6, aparece un pasaje muy importante que quisiera traer a colación. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que ya nos preguntamos y le hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que nosotros como iglesia hagamos? ¿Qué es lo que la iglesia realmente tiene que hacer? No qué es lo que se nos ocurrió hacer ante la situación que nos agarró desprevenidos a todos, no. Es decir, que algo nos tocó inventar, nos tocó hacer algo, porque de brazos, como dijera alguien en particular, de brazos cruzados no nos podíamos quedar, entonces nos pusimos a hacer algo. Pero ¿será que realmente estamos haciendo lo que Dios desea que hagamos en este momento? El Señor dice a continuación el versículo, y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué interesante es entender que usted y yo tenemos que detenernos, escuchar la voz del Señor y empezar a seguir instrucciones. No, el Señor bien le podría decir, mira, te voy a decir, hacer esto y esto, pero el Señor le dijo, no te voy a decir nada acá. Entra a la ciudad, seguí tu camino, así como ibas, seguí tu camino y allá se te va a decir lo que debes de hacer. Ahora, eso es importante que nosotros veamos. En Lucas capítulo 11, versículo 17, vemos otro versículo muy interesante con relación a la famosa parábola del hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El principio acá, allá en Hechos capítulo 9, versículo 6, el principio es, ¿qué quieres que yo haga? El principio acá es volviendo en sí. Para poder preguntarse uno qué voy a hacer, tenemos que devolver en sí, detenernos. Ya no seguir con ese camino que hemos llevado, sino que detenernos y volver en sí, ya salir de los
conceptos que tenemos, ya salirnos de las ideas, por puntuales que sean, y volver en sí, detenernos en la realidad que debemos de estar y tomar decisiones puntuales en base a lo que mismo el Señor nos haga sentir en nuestro corazón. Dice que este hombre, después de volver en sí, se levantó y dijo: yo aquí aguantando hambre, y allá en mi casa hay gente que, aunque son jornaleros, están bien comiditos, y yo aquí aguantando hambre. Ahora, es necesario entonces volver en sí. Como iglesia debemos de volver a las escrituras para entender lo que Dios desea que hagamos. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que necesitamos volver a las escrituras. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Es impresionante, al menos yo tomé unos 4 pasajes bíblicos donde describen a la iglesia de alguna manera. El primero es 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. La Biblia describe la iglesia como el cuerpo de Cristo. Imagínese usted. Es decir, que usted y yo no somos cualquier cosa. Nosotros somos algo muy especial. Somos el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilloso eso! En segundo lugar, Efesios 5:27 dice que la iglesia es una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia famosa, como diríamos. En tercer lugar, Mateo capítulo 16, versículo 18 afirma que a esta iglesia ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Qué interesante ver esto, que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Pero en Lucas capítulo 10, versículo 19 agrega y dice: yo, dice el Señor, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este principio es tremendo. Nada os dañará. Si usted tiene su Biblia allá, le invito a que subraye ese pasaje. Nada os dañará. La promesa del Señor para su iglesia es que nada nos va a dañar. Así es que cuando estaba pensando a esta pandemia y lo que ese terror, esa agonía que tenemos, yo dije como que si aquí no se parece a lo que la Biblia dice y lo que nosotros realmente estamos viviendo, como que estamos en 2 polos extremos, 2 polos opuestos. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, aparece un pasaje tremendo y que hasta cierto punto es escalofriante, y permítame comentarles con humildad, por poco no me animo a compartírselos, porque está muy fuerte, pero si usted me hace favor, abra su Biblia allí y léalo conmigo en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Empieza diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí el versículo 10 empieza el golpe: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, vamos a ver desde el punto de vista bíblico si el perfil que la Biblia describe es el que se está reflejando hoy en la iglesia actual. Y le tengo malas noticias. No. Le anticipo de una vez. Es decir, la Biblia describe a la iglesia de una manera, pero en la realidad estamos reflejando otra. Esta pandemia a todos, sin excepción alguna, nos agarró desprevenidos y vino a poner en evidencia nuestra realidad. Yo no sé si usted se había dado cuenta de eso, pero esto nos vino a poner en evidencia la realidad que tenemos como iglesia. Realidad que no nos debe de frustrar, sino hacernos reaccionar. Es decir, que encontrarse uno con la Biblia y uno hace cuenta que no está coincidiendo la iglesia con lo que la Biblia dice, definitivamente eso puede convertirse en frustrante.
eso no nos debe frustrar. Debemos de volvernos humildes, reaccionar, entender que sencillamente esto es una llamadita de atención y dice: hey muchachos, muchachas, reaccionen, despierten. Ustedes se habían desviado de donde tenían que estar. Nos toca reconocer con humildad que el pecado, amable oyente, se introdujo dentro de la iglesia. Y para estar en paz con todos, nadie ha dicho nada. Suena duro, alguien lo tenía que decir, dicen por ahí. Yo me animé, a eso vengo. Ustedes saben que el hermano David siempre se mete a problemas en esos temas, pero de todos modos, ¿qué le hago? Alguien tiene que animarse y yo me animé, y a eso vine hoy. Entonces, nadie ha dicho nada, el pecado ha nadado a rienda suelta en la iglesia, y nosotros no hemos dicho nada como iglesia. Y cuando alguien intenta señalar el pecado o lo incorrecto a la luz de la Biblia, inmediatamente se levanta un grupo y le acusa como legalista, extremista y fanático, y aparece un puño de cosas, un puño de descriptivos hacia la persona que se atreve a decir la palabra del Señor tal y como la Biblia lo dice. Ahora, no me refiero a predicadores que por falta de educación o estudio insultan a las personas, porque algunos suelen decir que yo sí predico la palabra de Dios, y lo que realmente hacen es insultar a las personas, que refleja sencillamente su desconocimiento bíblico, teológico, cultural y su nivel de relaciones humanas. Es decir, que debemos de entender eso. No estoy hablando de ellos, más bien me refiero a predicadores que con un conocimiento profundo de las Escrituras y con temor a Dios y respeto a las personas, hacen el trabajo como siervos de Dios. Pero cuando alguien se anima, inmediatamente nosotros escuchamos un concepto que le cuento. Los que llevamos un rato de ser cristianos evangélicos, hemos de recordar que el concepto legalista es nuevísimo. El concepto de religiosidad que ahora ocupan los hermanos, eso es nuevo. Hoy alguien me llamó y me hizo algunas preguntas con referente a mi ministerio, y me di cuenta que el día de ayer Dios me permitió cumplir 34 años de haber empezado a pastorear. Entonces, ya llevo ratitos en esta cosa que yo le llamo. Alguien me dijo que no se dice cosas, sino que dice ministerio. Bueno, pues el asunto es que ya llevo ratitos y ya llevo algún tiempo de ser cristiano evangélico, y usted que lleva cierto tiempo ha de recordar que la palabra legalismo, que ahora se ocupa, la palabra extremismo, la palabra religiosidad que ahora se ocupa, esas palabras no existían en el léxico cristiano antes. Antes se hablaba la Biblia sin ningún temor. En cambio ahora, para cuidarse las espaldas de no ser legalista, no ser extremista, no ser cuadrado, mejor llevamos la fiesta en paz todos. Ahora, eso es tremendo. Pero veamos lo que la Biblia dice ante ello. Isaías capítulo 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso nos pasó. Cada cual agarró su camino. Y Romanos capítulo 1 versículo 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios. Ahora, hace unos años alguien promovió un programa para acreditar como ministro de culto a varias personas, y que desde un punto de vista yo lo vi bonito, pero por otro lado no estuvo bueno, porque se acreditaron como ministro de culto a cuanto se atravesó en el camino. Y algunos suelen decir: yo soy ministro de culto, y nos jactamos de ello. Desde personas que dicen: yo soy egresado de una facultad teológica, yo soy egresado de X o Y universidad. Y qué bueno, hoy tenemos la bendición de estar preparados. Tenemos la oportunidad de prepararnos tanto a nivel secular como a nivel biblioteológico. Qué bueno por ello. Pero hemos caído en razonamientos humanos.
Hemos buscado una explicación lógica de las cosas. Entonces, profesando ser sabios sin darnos cuenta, nos volvimos necios. En términos generales, la iglesia, amable oyente, ha descuidado desde su manera de vestir, así, su manera de hablar. Ahora ya no se nota quién es cristiano y quién no lo es. Ahora todo el mundo le saludan así como que si matando moscas estuvieran, así que le hacen. Todo el mundo se saluda como inconverso. El vocabulario que se usa ya no se difiere. ¿Quién es o quién no es cristiano? La manera de vestir, ya nos vestimos a lo loco todos. Estoy diciendo en términos generales. Ya no se atina quién es quién, todo se ha vuelto un desorden. Se nos ha infiltrado eso a la iglesia. Nos toca reconocer con humildad desde que nos pasó desde allí. Ahora, como dice alguien, los hombres andan peludos y las mujeres andan pelonas. Así, todo se nos descontroló. Dígame si no es verdad. Ahora, es tremendo esto. Hasta otro puño de pecados que se nos ha metido, como la mentira. Qué tremenda la mentira se nos infiltró en la iglesia. El chisme, la murmuración, la división. En la iglesia no estamos organizados, estamos divididos, seamos realistas. Estamos divididos desde personas que no respetan a las autoridades, no respetan a los líderes, a los pastores. Ellos hacen lo que la gana se les da. Esa es nuestra realidad. Se nos metió todo eso en la iglesia. Hasta pecados aún mayores o más fuertes, por decirlo así, como la fornicación y el adulterio, ante lo cual, como iglesia y como siervos de Dios, nos hemos quedado con la boca callada para no meternos a problemas con nadie, y lo hemos logrado. ¡Ja! ¡Qué bonito! Estamos en paz, todo vista como vista, hable como hable, se conduzca como la gana se le dé. Ahí estamos. Estaba viendo un comentario que dice que Pablo quiso ver escrito algo así: vivan como la gana se les dé, pero después no vengan quejándose. Y dice que le dijeron: Pablo, eso no podemos escribir. Él dice, bueno, él dice que dijo, entonces escriban allí: todo me es lícito, pero no todo me conviene, pues para que se escuche más suave. Es decir, hemos vivido como la gana se nos da, basado en que nadie puede meterse en mi vida. Yo con mi vida hago lo que quiero, dicen. Con la suya tal vez, pero con la que Dios le da, no. Con la que Dios nos da no podemos hacer lo que nosotros queramos, amable oyente. Eso es sin padecer consecuencias. Ahora, el asunto es este. Nos hemos defendido con argumentos. Yo hago esto, pero no hago aquello. Por ejemplo, yo me he visto así, pero no soy chismoso. Es decir, así, con argumentos así, que permítame decirle, no tienen ninguna razón, ninguna explicación lógica. Más bien son meros pretextos para ocultar nuestra realidad que estamos viviendo. Seamos sinceros y seamos directos en esto. Es decir, esa es nuestra realidad. Ahora, el problema no es el problema. El problema es la situación que ahora estamos viviendo. Que la iglesia, de la cual se ha dicho que es la única esperanza para el mundo, en este momento no puede hacer nada. Y ni aún estoy pensando si va a ir al cielo o va a ir al infierno. Estoy viendo la realidad que ahora nos golpea a todos. La iglesia no ha tenido la solvencia ni la autoridad para anteponerse ante esta situación. Nos toca con dolor admitir que por causa del pecado que se ha infiltrado dentro de la iglesia, amable oyente, esa iglesia gloriosa, esa iglesia ante la cual ni las puertas del infierno prevalecerían, ahora está de brazos cruzados. Y bien que nos agarró, como dice aquel viejo dicho, nos agarró con las manos en la masa el asunto. Nos agarró desprevenidos, no podemos reaccionar. Pero le tengo buena noticia. Aún hay esperanzas, amable hermano, amable hermana, amable oyente que me escucha.
En Ageo capítulo 1, versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Dónde estamos hoy? En nuestra propia casa. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Estamos en nuestra propia casa. ¿Y la casa de Dios qué se hizo? Saber, esa está prohibida de reunirnos, señores. ¿Se da cuenta? En Ageo capítulo 2, versículo 12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele el castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Recientemente, por muchos he sabido, y hasta donde yo sé, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Paraguay hicieron un llamado a toda la nación a someterse en ayuno, lo cual ha sido bien visto por muchos, a tal punto que algunos han asociado la actitud de ellos con el caso de Nínive. Y qué bueno por ello, le comento. Algo me ha dicho: yo no me sometí, y lo han dicho con una actitud despectiva. Yo no me sometí cuando el presidente dijo. Le cuento con humildad, yo sí lo hice. Yo sí estuve en el ayuno cuando el presidente de Guatemala nos invitó, nos convocó. Yo estuve en el ayuno. Y gracias a Dios por muchos que nos unimos. Ahora, pero hay un detalle en el ayuno que fuimos convocados por nuestro presidente constitucional. Y con mucho respeto, pero como siervo de Dios, lo debo decir, es esto. Él nos llamó a un ayuno, pero no nos llamó a un arrepentimiento. Así sencillo. Nos llamó a ayunar, y qué bueno, ayunamos, pero no nos desafió a arrepentirnos. Pocos días después, yo estaba pensando en esto y digo: estuvo bueno, ayunamos. Pero lo que no estuvo bueno fue que no nos arrepentimos. Y esto es importante que usted y yo veamos. En el capítulo 3 dice en el libro de Jonás: y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y aquí, subraya nuevamente: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Perdonen mis modismos. A Dios no le importó la aguantada de hambre. Lo que Él vio fue el arrepentimiento, el convertimiento que hicieron ellos. Y Dios se arrepintió del mal que les había dicho. Estoy 100% seguro que si nos humillamos ante Dios, Él puede transformar esta situación que estamos viviendo. Segundo de Crónicas capítulo 7 versículos 13 y 14 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare langosta que consuma la tierra, subraya otra vez, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, pero luego dice: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lamentaciones 3, 39 y 40 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y responde: laméntese el hombre en su pecado. Y el 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos. La invitación es: escudriñemos nuestros caminos a título personal.
Es necesario que con humildad y a la luz de la palabra de Dios, cada uno de nosotros nos examinemos cómo estamos viviendo ante la presencia de Dios. Y en lugar de intentar justificar nuestro comportamiento, lo que necesitamos es humillarnos ante Dios. Amable hermano y hermana, creo que la solución a esta situación y la salida de todo esto se llama Dios. El único que nos puede ayudar a salir de esta situación es Dios. Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tal si hoy nos atrevemos y empezamos este camino bendito de la humillación? Yo quiero orar con ustedes. Me gustará que nos unamos un momento en oración y que le digamos, Señor, hemos fallado. Y por eso hemos perdido la autoridad ante esta situación. Gracias a Dios que no nos quedamos de brazos cruzados. Algo hemos estado haciendo. ¡Qué bueno por lo que hemos estado haciendo! Pero no es suficiente. Necesitamos humillarnos ante Dios. El único que puede resolver este problema es Dios. ¿Por qué no nos humillamos ante Él? Yo le invito. Usted sabe cómo está viviendo ante Dios. Yo no sé cómo está viviendo. Yo ni aún sé quién me está escuchando. Usted sí sabe cómo vive ante Dios. ¿Qué tal si hoy nos humillamos? Le invito a que hagamos una oración juntos. ¿Se puede unir conmigo? Ahí donde está. Le invito que pueda inclinar su rostro juntamente conmigo y hagamos esta oración. Señor del cielo, el día de hoy, gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Estamos conscientes que hemos actuado mal como iglesia, como ministros, como tu pueblo. No hemos dado la talla que tú has esperado que nosotros demos. Hemos sido irresponsables e irreverentes desde descuidar la lectura y el estudio sistemático de tu palabra. Y si no hemos leído la Biblia, no hemos leído tu palabra, no hemos escudriñado, definitivamente no tenemos ninguna base para decir que hemos obedecido tu palabra. Hoy, Señor, empezamos este camino que sé que no es fácil, de reconocer nuestros errores, reconocer en qué te hemos fallado a título personal. Y ahora, Señor, suplicamos misericordia, que en base a la actitud de nuestro corazón, Señor, con la cual hoy nos acercamos ante ti, que en base a ello tú tengas misericordia y nos ayudes a salir de esta situación que hoy estamos viviendo, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Te suplicamos por aquellos quienes están, Señor, viviendo situaciones difíciles. Allí donde se encuentran, clamamos que seas tú obrando. Aquellos que no tienen comida, aquellos que no han podido salir a trabajar. Envía, Señor, esa bendición, esa provisión a esos hogares. Y si aún a nosotros quieres usarnos para hacerlo, Señor, solamente ayúdanos a ser sensibles para poder realizar el trabajo que tú quieres que hagamos. Aquel, Señor, que está positivo con esta pandemia, clamo que sea tu Espíritu Santo poniendo tu mano sanadora. Yo sé que tú puedes hacer que esta pandemia desaparezca. Estoy seguro de ello. No lo dudo ni en lo mínimo. Porque tu palabra dice, porque nada es imposible para Dios. Y estoy seguro que tú lo puedes hacer. Ayúdanos ahora a ser sensibles a tu voluntad. Te lo suplico en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Ha sido un privilegio compartir con ustedes el día de hoy. Soy el hermano David del Águila. Me da mucho gusto haber compartido con ustedes. Un saludo a todos los que se han estado poniendo en contacto con nosotros. Dios les bendiga a todos, a todos, a todos. Ha sido un privilegio compartir. Que Dios me les bendiga. Gracias a quienes han estado reportándose. Que Dios me les bendiga a todos.
adelante con Cristo, Dios está con nosotros. Un privilegio saludarles, que la paz de Dios sea con ustedes y esperamos nos acompañen en una próxima reflexión pastoral. Allí hermana Silvia Socop, hermana Chile, Dios le bendiga, hermana Heidi, Dios le bendiga allí por contactarnos, hermana Helen, Dios le bendiga, gracias allí por estar en comunicación con nosotros. Que Dios me les bendiga. Ha sido un privilegio saludarles a todos ustedes que nos escucharon en diferentes lugares. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Será hasta una próxima. Dios les bendiga.